not a single day that passes without you on my mind. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta subclase de creación e investigación con la maestra Aida Mena. Ella se presenta sola, ella es una mujer increíble, ya varios de ustedes ya tuvieron el placer de tener y el gusto de tenerla en la clase anterior, así que la voy a dejar empoderada como la gran mujer que es en esta clase. Muchísimas gracias, maestra Aida, nuevamente por aceptar esta invitación. De verdad se las entrego, ahí se las dejo. Esta mujer es increíble y les tiene una sorpresita. Usted nomás me avisa, ¿o yo, maestra? Listo. La clase. Listo, gracias. Gracias, profe Yasmin. Qué gusto. Bueno, un saludo cordial para todos y para todas. Bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente les digo que es para mí un gusto estar con ustedes, compartir un poco mi experiencia. Bueno, que es para mí un gusto compartir con ustedes mi experiencia. En el encuentro pasado estuvimos hablando un poco acerca de esas ideas, de esas propuestas, de cómo llevarnos, cómo ir conectando esas diversas sensaciones, emociones, con esas, digamos, esas formas que tenemos cada uno de crear. Partiendo de allí, de esa memoria, de recordar un poco lo que hicimos, vamos sin dejar de lado lo que tenemos pendiente de mirar las propuestas de cada uno. Vamos a arrancar dándole continuidad al ejercicio pasado, y es que junto con la emoción, las sensaciones, la percepción del espacio, del entorno, de todo lo que nos rodea, también hay diversos teóricos que nos han ido llevando a nosotros o que nos han ido alimentando, que nos han permitido como aterrizar y complementar esos conceptos, esas necesidades también que cada uno de nosotros tiene. Entonces, yo siempre he estado como curiosa, escudriñando, investigando con diversos maestros, con diversos autores que me han permitido como conectarme con su forma de trabajar, con su forma de contar, y como docente, como maestra, he ido como mirando esas diversas pulsiones que tienen cada uno, su forma de conectarse con lo que les rodea para poder entrar en esas necesidades, digamos, de contar, y contar diferente, ¿sí? Contar teniendo en cuenta tu propio estilo, tu propia necesidad. No quiere decir que el estilo que yo manejo o lo que yo hago es único, no. Está alimentado con diversas fuentes, con diversos maestros que vienen trabajando, y que en ese descubrir, en ese acercarme a cada uno, digamos, de mi historia, y a cada una de esas necesidades de decir las cosas diferente, he encontrado esos puentes, esas conexiones que, si lo miramos, están relacionados con uno de los puntos que hablamos que es el estado del arte, ¿sí? Cómo yo me conecto cuando investigo con diversas fuentes, con diversas expresiones artísticas para poder narrar. Entonces, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Quiero saber si hay algunos que están llegando hoy por primera vez.
¿Alguno de los que está aquí no estuvo la clase pasada, el encuentro pasado? Muy buenas noches. Yo no estuve en el encuentro pasado. Muy buenas noches. José Quiñones. José y Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría que encendieran, si tienen la posibilidad de encender la cámara para vernos. Gracias. Buen momento. Buenas noches. Yo tampoco estuve en el encuentro pasado. Hola, bueno, entonces ahí está el material que se estuvo trabajando la clase pasada para que puedas acceder a él y también conectarlo con lo que vamos a hacer hoy. Porque vamos a seguir un poco en la misma línea, pero teniendo en cuenta otras, digamos, otros matices, otras formas de conectarnos con la creación. Entonces, en el encuentro pasado estuvimos conectándonos con unos elementos que eran la naturaleza, trajimos hojas naturales, donde exploramos un poco los sentidos, la vista, el tacto, el gusto. Yo digo el gusto porque hasta yo probé las hojas. Cuando nos conectamos con esa sensación, con esa de lo que es el agua y la tierra, entonces trajimos a nuestro espacio, nuestro encuentro. No del todo así del fondito. Por ahí alguien tiene su micrófono encendido, no sé si la información era para acá. Entonces, estos tres elementos que integramos al proceso creativo estaban conectados con cómo escribirlos, cómo trasladar esas sensaciones, la percepción de esos elementos a un papel para que nos quedara una figura, un registro que nosotros luego pudiéramos observar y darnos un poco cuenta de lo que son las rutas, de las líneas, de las formas, de las texturas, de los matices, e integramos unos elementos que son también naturales. Yo digo naturales porque les pedí carbón. Les dije, si pueden usar carbón, pueden usar tiza o pueden usar crayola. Entonces, las texturas que nos dejan cada uno son huellas, son elementos que conectan. Entonces, estábamos conectando esa sensación, ese estímulo que nos dejaba el estar en contacto con esos elementos, el agua, las hojas y la tierra, o a los palitos si en algunos casos no tenían tierra, y luego trasladar al papel y tener esa posibilidad de ver, observar una figura. Entonces, digamos que no vamos a decir que es una planimetría, porque no estamos escribiendo con detalles así, sino que estamos plasmando allí como esa sensación. Aquí hay una pregunta. Permítame un segundo. Permítame, parece ser que nuestra maestra Aida... Aquí estoy. Ah. Aquí están dejando mensajitos por el chat, profesor, una pregunta, la tarea era para hoy, la tengo, pero no me dio tiempo de enviar aún. ¿La puedo enviar esta noche? Claro que sí, la pueden enviar. El ejercicio, la idea es que lo tengan para hoy, pero en su cabeza todo, o si lo tienen ahí escrito en borrador, no hay problema porque me lo pueden hacer llegar luego, después. Ok, entonces, esos elementos aquí estoy haciendo un poquito de recorderis para los que no estuvieron la clase pasada, sepan un poquito por dónde estuvimos conectándonos. Entonces hablamos de esas sensaciones, de esos estímulos orgánicos, o sea, que todo lo que tiene que ver con lo interior, pulsiones internas y externas, también la percepción de lo que recibo, de lo que observo, de lo que veo, de lo que acontece a mi alrededor.
Y al mismo tiempo estuvimos haciendo ese recorrido por nuestro cuerpo, pues reconociéndolo, volviéndolo a sentir, haciéndolo consciente, porque nosotros podemos tocar nuestro brazo, la cabeza, el pelo, todo, pero a veces son acciones involuntarias o digamos que no registramos de que estamos reconociendo nuestro cuerpo. Entonces, tratamos de acercarnos a esos momentos de sentir el cuerpo y mirar desde el cuerpo cómo yo puedo crear. Entonces, ya tenemos esas ideas, hay una tarea pendiente y ahora para seguir conectando, como esa línea, ese hilo conductor, estoy partiendo de las 4 fases desde donde yo creo. Nos hicimos esa pregunta, ¿desde dónde creas? ¿Sí? Y cuando nosotros nos hacemos esa pregunta y también nos la respondemos, nos vamos dando cuenta y nos vamos reconociendo como artistas, como creadores, como directores o intérpretes, bailarines intérpretes, ¿sí? También de que hay unos estímulos que me llevan a mí a crear o a tener ideas que luego voy a plasmar y voy a crear, hacer una obra, en fin. Como bailarina, yo siempre conecto un poco lo que tiene que ver con la danza, el teatro y el performance, ¿sí? Vengo moviéndome en eso y voy haciendo también esa relación desde la danza afro y explorando lo contemporáneo. Entonces, seguimos indagando en esa exploración desde el cuerpo y desde aquí es importante que nosotros no olvidemos el jugar, ¿sí? El descubrirnos. Entonces, pasamos por estas 4 fases y estas 4 fases donde yo quiero que ustedes comiencen luego a explorar. La primera es la vivencia del objeto. Si yo pienso como artista, como bailarina, decir, bueno, es que yo en mi pieza quiero integrar un objeto. Ese objeto me debe llevar a mí, si lo voy a integrar, no solamente es para que le aparezca allí, sino para conectarme con él. Miren que yo utilizo mucho la palabra conectarme porque de conexiones, y esas conexiones tienen que ver con los entretejidos, las sensaciones que te llevan esa mirada desde ese elemento. Entonces, la vivencia, la primera es el objeto, entonces desde allí parto la vivencia del objeto, la manipulación, el contacto físico. Voy descubriendo también como cada uno de esos atributos, las cualidades que tiene el objeto y cómo voy a ir integrándola para que luego me permita a mí encontrar a través de esa observación del objeto y de sus cualidades, de sus detalles, de sus matices, de sus texturas, que me posibilita a mí es el reconocer o vivir ese objeto, ¿sí? Como si lo manipulo, qué texturas me da, qué sensaciones me produce. Y luego vamos a entrar a la segunda fase y en esa segunda fase me va a ir diciendo que es la integración del objeto en el movimiento. Cómo yo luego puedo tomar ese objeto, ir involucrándolo con mi cuerpo, saber si es digamos, una cinta o si es una tela, cómo se mueve, qué posibilidades tiene de movimiento, de creación, de creación, no, de permitirme a mí explorar a través de eso y integrarlo luego a mi creación. Entonces, me va a determinar también el grado de posibilidades de movimiento, porque las cualidades, cuando yo ya reconozco en la segunda fase todas las cualidades que tiene estos objetos y las posibilidades que me da a mí de movimiento, me va a permitir a mí integrar o indagar más hacia esas acciones
que están conectadas el objeto, mi cuerpo y las sensaciones, que son un poco de las que les hablaba antes. Luego vamos a mirar, entonces hablamos aquí la primera y la segunda fase. En la tercera fase, es allí cuando voy mirando que ya tengo ese reconocimiento del objeto, el cuerpo, cómo se va a ir conectando con él. Entonces, el cuerpo acciona o reacciona ante esa sensibilidad que tienes, que te permite a ti el objeto. Y desde allí vas mirando esa capacidad expresiva para lograr ir dejando fluir tu cuerpo, las sensaciones y toda esa cuando yo ya lo identifico, me conecto realmente y voy más allá. Entonces, no solamente es el objeto, sino que también es sus cualidades, de qué me dice, qué me transmite. Y aquí entramos en la cuarta fase. Y la cuarta fase está esa posibilidad de comunicarme. Miren que a veces nosotros decimos, no, es que uno como bailarín simplemente se está bailando, no se comunica, ¿sí? Se comunica con uno mismo, porque aquí es, si yo, o sea, yo tengo que sentir, yo siento lo que estoy haciendo, y eso lo que cuando yo lo siento, lo vivo, lo vivencio, lo comunico. Entonces, el actor, la intérprete, el artista escénico, el bailarín o la bailarina, el actor, la actriz, que se comunica con su público, con el espectador. Y luego pasamos a esa comunicación que no solamente es él consigo mismo, con las personas que lo observan, o sea, con el público. Y luego viene esa relación cuando son en pareja, ¿sí? Y cuando son en grupo. Entonces, aquí vamos a encontrar que en estas 4 fases del movimiento, o en estas 4 fases, para crear con un objeto, desde el objeto, voy a ir mirando que esa acción, la acción que me produce, que yo estoy realizando, la acción en movimiento, me lleva a posibilitar ese entretejido de sensaciones, de emociones, la experiencia individual y la experiencia colectiva, ¿sí? Como ya venimos en digamos, en una ruta, vamos a mirar cómo esto, de lo que yo les estoy diciendo, les estoy hablando, de estas 4 fases de creación. La semana pasada de mis procesos, digamos, de esos momentos de analizar y crear también frases para ir conectándolas con mi proceso de investigación, yo les dije algunas. Hoy he sacado otras que me gustaría leérselas para que la vamos conectando con lo que se hizo la semana pasada y lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Entonces, estas se las dije la semana pasada, pero se las voy a volver a repetir. Para que exista esa realidad imaginaria, el cuerpo tiene que estar vivo. Yo decía, ¿vivo por qué? O sea, el cuerpo está despierto a esa posibilidad de recibir esos estímulos internos, esos estímulos externos y conectarlos y dejar que fluyan esos estímulos internos, ¿sí? Entonces, el cuerpo debe estar vivo para lograr experimentar, jugar y soltar. La 2 no es ir al resultado, sino al proceso, ¿sí? Darse cuenta cuál es la base del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que esta articulación con el tema, con la idea, es
qué descubro yo en todo ese tránsito? ¿Sí? Porque luego al final me va a permitir a mí descubrir otras cosas. Y no solamente yo descubro, sino que también el otro, el que observa, el perceptor, observa y se da cuenta de lo que el artista, como del bailarín o el actor, lo que le está transmitiendo. Luego pasamos a una tercera, es poder. Entonces aquí es el ser. Al ser un bailarín intérprete, tiene que o sea, dejar de explorar esa creatividad para tener esa capacidad de dar una respuesta a lo que está indagando. Quiere decir, dejar fluir, soltar, desbloquearse, darse la oportunidad de lograr encontrar otras formas de moverse, otras formas de contar y otras formas de conectarse y de entregar, ¿sí? Lo que está sintiendo. La cuarta es despojarse de los miedos y los tabúes del que dirán. Aquí nosotros como bailarines o como artistas, a nosotros no nos han enseñado a decir, oye, no critiques la pieza o la obra de otra persona porque no sabemos desde dónde nacen sus pulsiones, desde dónde nacen sus estímulos, ¿sí? Entonces, nosotros nos quedamos solamente con una parte, si es perfecto, si hizo movimientos histriónicos o si hubo algo novedoso, pero no miramos el proceso. Entonces, la idea es que nos demos cuenta de que como en este proceso de creación, es dejar que fluya esa posibilidad de encontrarnos con lo que hay más allá de la puesta en escena, de lo que hay más allá de la escenografía o de los movimientos, y es mirar el proceso, ¿sí? Tener en cuenta el proceso, cómo nace, cómo se transmite, cómo se descubre. Y luego pasamos a esas, no voy a alcanzar a decirlas todas porque veo que el tiempo va corriendo. Buscar dentro del cuerpo, del alma, es decir, buscar dentro de cada uno de nosotros cuando estamos creando, cuando estamos pensando una idea o nos llega de repente una idea. Entonces, no solamente decir, ay, es que ya me llegó con los colores, con la forma, con la escenografía, con el vestuario, con la música, me llegó con todo. O sea, uno se lo imagina, pero entonces luego de ese proceso todo ese, digamos, toda esa información que nos llegó, tener la posibilidad de ponerla en una mesa y comenzar a decantar, comenzar a separar y decir, bueno, esto es lo que realmente me toca, me llena, ¿sí? Entonces ya tengo todos los elementos, ahí sí. No es cuando me llegan la información al tiempo, sino cuando yo tengo la posibilidad de reorganizar la idea, lo que me llegó. Y luego vamos a ver que si esas cosas no están sucediendo o si eso de lo que estamos hablando no sucede, tenemos que preguntarnos el por qué, ¿sí? ¿Por qué no puedo fluir? ¿Por qué sigo bloqueado o bloqueada? ¿Por qué no puedo hacer algo que realmente me toque y que toque al otro? Entonces, es porque todavía no hemos podido transitar, ¿sí? Y vamos a ir a las 7, antes que surja la palabra, está el cuerpo, la presencia, la esencia. Y esta me gusta mucho porque cuando yo digo, antes que surja la palabra está el cuerpo que siente, ¿sí? El cuerpo que descubre y que es tocado. El cuerpo cuando es tocado, ya no hay palabra que valga, o sea, ya él se va, o sea, que ya realmente construyó la frase, una frase de 3, de 4, de 6, de 5, de 8 movimientos, y ahí está hablando, y ahí está su palabra, ¿sí? Y entonces ahí está ese diálogo, cuando es capaz de dejar que el cuerpo entre en presencia de su alma, ¿sí? Dejar que el cuerpo sea cuerpo, mente y espíritu, ¿sí?
esa imagen, lo primero que llega a mi cerebro, luego ese estímulo, ese cuerpo, que es esa materia, esa materialidad, lo físico que se carga, y luego la posibilidad que yo tengo de decirlo con todo, con mi alma. Entonces ahí es cuando dice, es que dejó todo en el escenario, ¿sí? O en el espacio donde, donde se estaba moviendo, o estaba diciendo, o donde estaba dialogando, ¿sí? Dejó todo, porque no estaba solamente la cantidad de movimientos virtuosos que hacía, sino que se estaba conectando, se estaba comunicando. Y es aquí donde estamos hablando de la cuarta fase, porque aquí no solamente es todas las habilidades, pero que también están las habilidades, porque aquí es la adquisición de todas esas propuestas que me brinda el objeto, que se conecta con esas habilidades que yo ya poseo. Entonces las transformo, las reorganizo y luego sí, las entrego de nuevo o las muestro, y estamos en la cuarta fase. Para ir ya, bueno, me hace falta una, y es el diálogo. Cuando en esta última que dice el diálogo es porque no solamente es contigo, son dos vidas. Eres tú, y es con quien tú estás dejando que estás permitiendo comunicarte. Es decir, tú y el ser que tú creas, ¿sí? Cuando yo pienso mi historia y creo digamos, mi frase, mi obra, mi movimiento, y lo llevo, quien se sube al escenario eres tú y es tu alma, es tu espíritu, ¿sí? Son dos vidas. Entonces tenemos que lograr que estas dos se conecten siempre, para que realmente cuando transmitamos sea ese ser que se unifica, ¿sí? Entonces ya vamos a dejarlas allí, porque venimos el ejercicio primero, la ensoñación. Ahora vamos a tener un minuto, un segundo de mentiras. Son las 7:02, a las 7:04. Yo quiero que tomen 2 minutos y que vayan y busquen cualquier objeto. El primer objeto que le pongan la mirada sea el objeto que traen, y lo muestran, por favor. Cuando tengan su objeto me dicen, listo, ya. Listo, maestra. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Listo. Entonces, Listo, ya tengo el mío. perfecto. Dame un segundo. Listo. Ya lo tienen, entonces me gustaría que encendieran la cámara y que me lo muestren, pero es un segundo para mí. ¿Listo? Tenemos el objeto. ¿Me lo pueden enseñar, por favor? Felipe dice listo, lo está mostrando. Ay, yo no lo puedo ver. Maestra, dice Felipe Rodríguez, ahí lo tiene, está ensombrerado. Yo no sé por qué, yo no puedo verlos. ¿Ya lo pudo ver? Espérate un segundo, vamos a ver acá.
Profesora, qué pena, ya me tengo que salir. Ya Ok. estoy acá con mis alumnos. Ok, tranquila, no te preocupes. Va a quedar grabado, ¿cierto, profe Yandy? Entonces tú puedes observar y luego cuando tengas la posibilidad de realizar el ejercicio. Ah, bueno, sí, señora. Yo también tengo mi tarea, entonces ahora por la noche se la envío. Vale, genial. Bueno, Dios la bendiga, chao. Amén, igualmente, Francis. Chao. Bueno. Listo, perfecto. Entonces, como cada uno tiene su objeto, yo voy a sonar este tambor. ¿Sí? Y cuando dé un golpe, van a buscar una forma de conectar ese instrumento, ese objeto que tienen con una parte de su cuerpo. Otra parte del cuerpo. Otra parte del cuerpo. Voy a hacer golpes continuos y al realizar golpes continuos, el objeto no debe dejar de moverse, ¿sí? El objeto va a continuar el sonido. Se detuvo, ¿sí? Nuevamente. Ok, se detuvo, ahora. Muy bien. Ahora, la relación con el objeto va a variar un poco porque le voy a ir agregando emociones. Voy a pensar si cuando toco mi mejilla o cuando toco mi cara, el rostro, mi pecho con el objeto, si estoy feliz o si es de ira o si es miedo, ¿sí? Muy bien, ok. Con este ejercicio se pueden dar ustedes cuenta que el objeto, el movimiento, ¿sí? El objeto y las emociones, todo cambia. Mi cuerpo cambia cuando yo antes solamente hacía el movimiento, tocaba el cuerpo con el objeto, ¿cierto? Así. Pero luego cuando dije las emociones, ya cambió. Entonces se llena de elementos, se llena de argumentos, el cuerpo, y es ahí donde nosotros vamos encontrando otras formas de crear, otras formas de decir con lo mismo, ¿sí? Estábamos diciendo y estábamos hablando con el objeto, nos estábamos comunicando con él, pero antes de, hicieron la primera fase que es reconocimiento de ese objeto, qué objeto tenía, cuáles eran sus cualidades, tiene olor, qué textura tiene, es largo, es delgado, es pequeño, es áspero, es suave o tiene texturas, ¿sí? ¿Qué cualidades tiene ese objeto? Cuando yo pienso en
conectar movimiento, cuerpo y las cualidades de un objeto, pero al mismo tiempo me dicen, oye, tienes que tener en cuenta las emociones. Entonces, ahí es donde yo veo que está la emoción, hay tristeza, hay alegría, hay ira y hay miedo, pero con el miedo suceden dos cosas, ¿sí? Hay un miedo que es activo y hay un miedo que es pasivo. Y cuando yo pienso en el miedo pasivo, es el miedo que me congelo, que me detengo, que me, ¿sí? Que el miedo me lleva a tal punto que es un terror y me congelo. Entonces, me encierro, me cohíbo, ¿sí? Y cuando pienso en ese miedo, que es activo, es un terror, pero que me lleva a mí, que me dice, miércoles, yo tengo que correr porque aquí está pasando algo. Entonces, ¿cómo el cuerpo reacciona ante esos estímulos? El estímulo de las emociones, ¿sí? De lo que pasa, de lo que sucede, de lo que activa. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tener en cuenta cómo el elemento se carga, se llena de contenidos que nos permiten a nosotros indagar más allá del objeto, ¿sí? Pero indago más allá del objeto con sus cualidades y más allá de mi cuerpo con las posibilidades y las habilidades que el cuerpo tiene, ¿sí? Entonces, si yo sé ir al piso y levantarme, entonces ahora pienso cómo incorporar esos elementos en mi cuerpo, ¿sí? ¿Cómo los sigo? ¿Cómo lo involucro? Y para que veamos un poquito algo de otras, para que lo relacionen más, aquí la profe Yasmín nos va a compartir ahora sí algo que les tenemos por ahí para que conectemos esos dos ejercicios, lo que acabamos de hacer y con un video.
Pienso que lo podemos dejar ya hasta ahí. Listo, ahora sí, quiero escucharlos, quiero escuchar, quiero que me digan de esas, ¿lograron ver esas etapas, esas fases en este ejercicio? Quiero que me díganme todo lo que percibieron del ejercicio, de la obra. Eso es una obra de danza teatro. Buenas noches. Hola. Bueno, voy a continuar. Bueno, lo que yo percibí durante mientras observé la obra es ver cómo el elemento es una parte externa de él y a medida que va creciendo y van evolucionando los movimientos, se vuelve una parte de él y es como si fueran uno solo, como si estuvieran conectados, como si también el balón tuviera vida y estuviera danzando con él. Eso fue lo que yo percibí. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. ¿Alguien más? Pues por aquí yo. Dale. No, la verdad es algo muy interesante porque igual son cosas nuevas que uno mira, igual yo nunca he visto un trabajo así. Y como dice la compañera Lorena, el objeto se vuelve como parte de él. Yo agarré mi peine y me lo puse en la cabeza, ¿no? En este momento ese objeto era como si fuera mi cabeza, ya está en mí, ¿sí? Es como si ya ese peine que yo tenía en mi mano no fuera mi mano, sino el mismo peine representado allí. José, y te digo que con ese peine es que tiene tanta historia y aquí es cuando nosotros entramos en el ejercicio pasado. Cuando nosotros pensamos la temática de nuestra obra, yo sí, bueno, es que yo voy a hablar de memoria, ¿sí? Pero voy a hablar de la memoria de lo afro desde cómo ese elemento que ha pasado de generación en generación y que ha tenido tantas texturas, tantos cambios, como ese trinche que antes era con esas barritas metálicas y que luego pasó a ser plástica, bueno, que tiene mucha historia, la textura, el color, la madera, el metal, ¿sí? Y cómo sus procesos de elaboración nos van hablando a nosotros de esas diversas realidades. Entonces, cuando nosotros pensamos en una temática, en un tema, y vamos integrando los elementos, vamos viendo que él va a ir cobrando vida, ¿sí? Entonces me encantó, yo alcanzaba a ver en pequeño el trinche, viendo cómo pasaba. Entonces, muy bien, muchas gracias. Alguien por aquí está en pantalla, hola. Jaime. Sí, bueno, maestra, eso de la danza teatro, yo participo mucho en la danza teatro en Medellín, en el CN Medellín, y he trabajado esta parte y me gustó tanto de ver la compenetración que tenía el hombre con el objeto. Es como parte de la vida de un viajero. Ajá, okay. Y un viajero solitario que en el transcurso le tocaba enfrentar lo que siempre ha usado con el amor que llega y que no lo quiere dejar ir.
Entonces fue algo muy bonito porque él jugó con los dos elementos, tanto con la mujer y el objeto, para poder definir qué ella podía hacer en los arranques del juego que impedían el quedarse o el viajar. Entonces él tenía que decidir y me gustó mucho la puesta en escena, muy bonita. Muchas gracias, Jaime. Me alegra. Maestra Carelis. Carelis, dale. Bueno, maestra, yo me creé una historia en mi mundo. Yo vi eso como ese hombre aferrado a ese objeto que no quería soltar y que el cual le pertenecía, que era parte de su vida y que estaba con él. También miré en la puesta de escena la cantidad de gente que había con las maletas. Yo me imaginé esa cantidad de gente ahí como en una estación de tren en el cual querían y no querían irse o querían quedarse. Y como dice el compañero Jaime Tapia, que lo estoy viendo aquí él, porque también estamos estudiando y aquí lo estoy viendo también, y entonces sí que quería ese amor que no lo quería dejar ir, pero muy bonita la puesta en escena. Muchísimas gracias, Carelis. Por aquí Judith tiene la manito levantada. Dale, Judith. Listo. Ay, se cerró. Buenas noches. Bueno, interesante la puesta en escena. Permite ver cómo se integra el elemento a las emociones, cómo se hace un solo juego y se convierten en uno solo. Cuando nos mandan a buscar un elemento, no es cualquier elemento, porque miré hacia alrededor y busqué algo que fuese especial, porque como no sabía en qué consistía la actividad, entonces pienso en eso, en la escena, como hubo un pre en el que escogieron los elementos. ¿Cuánto significado había cada uno de ellos para, por ejemplo, convertir una maleta que inicialmente aparece en una esquina y transmitirnos el mensaje de un viajero? Y después no solo de un viajero que está solo, que sufre, que no se quiere ir, que no se quiere alejar. O sea, llega a transmitirnos un sentimiento, no fue solo una escena. Nos dijo, nos contó una historia sin siquiera decir una sola palabra. Muchas gracias, Judith. Me encanta. O sea, la metáfora, ¿sí? La metáfora del cuerpo, la metáfora del que te lleva y que te va involucrando el objeto, pero que al mismo tiempo es esa misma metáfora de la vida, del alma, de lo que pasa, ¿sí? Pero cómo toman el amor, esa situación del no quererse despegar y lo llevan a la escena. Entonces es ahí donde, bueno, más luego hablamos. John tiene la manita levantada. Hola, John. Hola, buenas noches. Yo me identifico mucho con el tema, ya que en el grupo mío, en otro teatro, desde lo tradicional de la escena, entonces yo lo llevo a la puesta en escena con la batea, ¿sí? Cuando yo cojo ese elemento de la batea y lo utilizo y lo llevo y a esa puesta en escena que demuestra que estamos hablando de memoria y ancestralidad. Lo mismo que decíamos de lo que la maestra hablaba ahorita, del trinche, como se dice. ¿Sí o no? Sí, el trinche. Entonces, allí hablamos de ancestralidad y vamos a ese se vivió en esas épocas. Entonces, de allí lo veo como esa vivencia de un punto de referencia para uno abordar los temas danzarios tanto en lo contemporáneo como en lo folclórico. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti, John. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar, decir algo? Mario, hola. Hola, señor, ¿cómo ha pasado? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto. Pues bien, gracias, un gusto para mí, maestra. Maestra, lo que pude observar de la obra es cómo el objeto con el cuerpo, o sea, el objeto y el cuerpo, cómo se relacionan, ¿no? Percibo que hay como un previo estudio de la conexión entre cuerpo y objeto. También percibo la obra como un arraigo a
al pegarse, como cuando uno es muy dependiente de algo y no te quieres despegar de eso. Es como esos amores que no te quieres no te quieres despegar de eso, ¿no? De esa parte, como una dependencia, el cuerpo. Entonces, pero también vi lo que usted planteó en su referente teórico, que en los momentos de creación, pues la importancia que hay la relación entre el objeto y ese objeto con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cómo llegar a él, cómo seducirlo, cómo distanciarse, cómo dispersarse de él, de qué manera tanto el objeto como el cuerpo hay una relación con respecto al espacio, ¿verdad? Entonces, como eso y el manejo de toda la cuestión de la kinesfera, la proxemia, lo que se ve en este trabajo. En lo que a mí respecta, pues mi obra es Hombres en tiempo de bullerengue, que lengua bantu significa mundus. Sí retomo mucho, hay cosas que lo que vi hoy acá y de lo que tú planteas, retomo, me baso en la ancestralidad de un rito como el bullerengue para ponerlo en todo lo que tiene que ver con la contemporaneidad, pero también cómo se relaciona el cuerpo con todo este elemento del bullerengue, con el espacio. Entonces, es lo que puedo como comentar. Muchas gracias, Mario. Bueno, gracias a ti, maestra. Te agradezco. Aquí tengo a Felipe también con la manito levantada. Ánimo, Felipe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A veces me ha tocado apagar la cámara y algunos no lo puedo ver, pero este video me encantó. Me encantó de esa forma teatral, mezclada con la danza. Usted sabe que yo soy sordo y yo soy visual. Entonces, yo no necesito que hable. Yo cuando veo a alguien expresarse, entonces entiendo lo que transmiten, me doy cuenta si están tristes, si están alegres, entiendo las emociones. Y, por ejemplo, veo lo de la cultura, lo que mencionó el compañero, lo del folclore, del bullerengue, pero también la relación con lo contemporáneo, también acorde con lo del trinche, la bicha en el cabello. Entonces yo percibo todas esas formas y todos esos contentos y eso cómo se puede mezclar para formar un buen trabajo. En mi opinión, aquí la cultura es totalmente diferente. Aquí se ve como más la fortaleza, la fuerza, el trabajo duro, el trabajo, por ejemplo, madrugar, hacer las cosas bien temprano, mucho trabajo, mucho trabajo. Es como más tipo de una sociedad luchadora, como de guerra, una sociedad bastante diferente. Entonces, cada cosa identifica y me parece que es chévere la variedad, muy hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias a Dani y Felipe. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, aquí vamos a dejarlo y vamos a ver otro ejercicio para que vamos haciendo un poco más de relación. Hay muchas cosas que todavía, antes de que pasemos, antes de que la profe Yasmín comparta el otro video, yo cuando estaba estudiando danzas en la Universidad del Atlántico, mi tesis de grado se llama Bajo la piel. Y en Bajo la piel exploré con las bateas, entonces tomé ese elemento desde lo folclórico, la danza de la batea en el Chocó, en Quito, y la llevé a lo corpóreo desde lo contemporáneo. Entonces yo siempre me nutro de esos elementos, entonces siempre era como ver que el mazamorreo, pero luego cómo sacar ese elemento de lo folclórico y llevarlo a lo contemporáneo fue una experiencia maravillosa.
Entonces, por eso me gusta mucho el involucrar los objetos en la escena, en la danza. Yo digo que, como hice teatro de muy pequeña hasta, bueno, ya terminaba la universidad, hice teatro. Y luego, primero hice folclore, después teatro, luego estuve indagando desde lo contemporáneo. Entonces, es una cosa que me gusta mezclar y que me gusta conectar. Entonces, para seguir indagando con los elementos, vamos a ver el otro video. Desde los que no participaron en esta, quiero que participen en la otra. Claro que sí, ya maestra, ya comparto. Gracias, Jasmine. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, genial, ¿cierto? Otra mirada diferente. Ahora participó Carelis, Lorena, Judith, Jaime, John, Mario, no sé si me hizo falta alguien. Y vamos a, como el grupo es grande, no sé cuántos están conectados, pero me gustaría que alguno de los que no habló antes lo pueda hacer ahora. Buenas noches. Buenas noches.
¿Cómo se encuentra? Mi nombre es Julie. Hola Julie, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bueno, me gustó mucho el video, precisamente porque pues haciendo la tarea, mi elemento o el elemento que quiero trabajar es la arena. ¿Sí? Genial. Entonces pues me pareció muy curioso porque pues hace un poco me interesé por este elemento desde las raíces culturales. Yo soy indígena y me gustaría mucho trabajar el elemento de las raíces a partir de la arena, pero con un mito indígena. Digamos que como con esa exploración, y pues también estoy como en la investigación de qué significa el objeto en escena y las diferentes o la multiplicidad de significados que puede tener un elemento con el lenguaje corporal, ¿sí? Porque finalmente eso es como lo más importante, qué relación, qué significado yo le doy al elemento con mis sentimientos, con la forma en que lo manejo, y a partir de ese manejo pues se hace una puesta en escena. Es muy importante esa parte porque nosotros nos identificamos automáticamente con la tierra, vemos el nacimiento del hombre, vemos la costilla de Eva, cómo la sacan y todo el cuento, y seguimos en lo tradicional, seguimos en una historia, una prehistoria, y nos mantenemos siempre arraigados a las raíces. Entonces, yo automáticamente veo a los indígenas trabajando y mostrándose como tal. Y automáticamente la influencia afro, que es muy importante en Colombia y aquí en Perú. Por ejemplo, me estoy leyendo un libro que se llama Cultura, influencia de la influencia negra entre Perú y Colombia. Entonces es muy importante, mira que esto nos lleva a un mundo que nos interesa aún más a nosotros como gestores culturales, el trabajo escénico, como decían los maestros, todo lo que nosotros metemos dentro de la escena es porque es importante al inicio de la escena, al nudo de la escena y al final de la escena. O sea, eso debe marcar la diferencia y hace entender por qué eso está dentro de la escena durante toda la obra. Es muy importante eso. Okay, muchísimas gracias Jaime por tus palabras, por tu aporte. Por aquí tiene la manito levantada Sandra también. Ánimo Sandra. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Sandra. Hasta ahora pues tengo la oportunidad de conectarme con ustedes por algunos problemas que he presentado con mis horarios. Bueno, conforme al video me pareció demasiado interesante la fluidez que tienen pues los chicos dentro de la escena con ese material. Digamos como también la forma en la que presentan otras formas de interactuar con esos materiales. Se ven aspectos de, digamos, como de ese manejo en lo tradicional, personal, digamos, como el manejo de las emociones, ira, dolor, de todo. Entonces, digamos, como es algo que me movió, me toca otras formas de interactuar con otro tipo de elementos que, bien o mal, siguen siendo complejos. Tradicionalmente, las comunidades afro utilizan, pues, o las comunidades étnicas utilizan estos materiales, digo, como estos elementos, a partir de esa interacción con eso tradicional, eso ancestral, eso que los conecta con su pasado, a partir pues del zapateo. Y pues digamos, también hay otras formas más tradicionales de interactuar con ellos, pero aquí, digamos, nos presentan otras formas, otras visiones, otro tipo de sensaciones. Entonces es algo que me parece muy chévere y sería muy interesante seguir explorando. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Bueno, no sé si alguien más quisiera participar o si no lo dejamos aquí. Bueno, tenemos dos miradas. Cada uno de estos dos videos nos lleva a pensar, a mirar, a observar esa relación del cuerpo en el espacio, el cuerpo y los, digamos,
el vestuario también, cuerpo, el vestuario, los elementos que hay allí que acompañan, porque a veces, o sea, no es gratis el cómo está cubierto el cuerpo, lo que dice el cuerpo también, porque es un elemento, aunque no lo vemos así directo, como un elemento que está presente, digamos, en el que está diciendo, contando, pero que sí cuenta cuando es el cuerpo que entra en contacto con eso, digamos, con el último video, la tierra, porque es la arena, va a ir pegándose a la piel, pero hay partes del cuerpo que no, pero también cómo cuenta el vestuario en la historia, ¿sí? En el segundo video vemos que hay una joven que está como de blanco, un color plata y tiene unas medias rojas, ¿sí? Y cómo ese elemento también está contando dentro de la escena. Y cuando la otra se la quita, nos va llevando a que hay una narración. Entonces, cómo yo cuento con los elementos que entran en la escena, cómo voy narrando, cómo voy dejando que fluya esa energía, ¿sí? Cómo va a ir cambiándose, cómo va a ir transitando, saltando. Entonces, esas emociones que están acompañando la historia, el movimiento, que van hablando de ese lenguaje corporal. Es importante que nosotros no solamente pensemos en el objeto, sino cómo esta emoción se conecta con el objeto. No es lo mismo un cuerpo desnudo a un cuerpo que está vestido, y cómo en el primer ejercicio, la primera obra, donde la pelota va recorriendo el cuerpo, ¿sí? Los colores que intervienen allí, todo eso nos lleva a nosotros a hacer diversas lecturas. Entonces, esa conexión del cuerpo, el elemento, el espacio, entonces estamos hablando de esos elementos que integran el lenguaje corporal, tiempo, espacio, energía, movimiento, el ritmo, luz, oscuridad. También está allí la percepción del espectador. Entonces, cómo todo eso entra a jugar a la hora de que nosotros estamos creando una obra. El ejercicio que están realizando ustedes, donde están pensando conectar, o sea, la temática, el nombre de su obra, que por sí sola ya debe hablar, ya debe contar una historia, dónde la voy a mostrar, en qué espacio, cuál es el lugar donde va a acontecer esas realidades, ¿sí? Entonces vamos a seguir indagando desde aquí, y ahora no sé si llamarlos en el orden de lista y que me cuenten solamente pues un minuto cada uno, que quiero que me cuenten, me den el nombre y la temática de su ejercicio, ¿sí? Entonces voy a llamar a Luis Rodríguez, si está. De una arrancamos con Luis, si no pasamos a Laura. Profe, buenas, disculpe, ¿Luis Rodríguez o Luis Rivadeneira? Luis Felipe Rodríguez. Vale, creo que no soy yo. Sí, entonces, Laura Camila Flores. Profe, Laura no puede asistir, se retiró del ejercicio de formación por los horarios. Ah, vale, gracias. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo llamando? ¿Será que todos, porque es que el grupo es grande, o más bien escuchamos? Escuchemos. Los que quieran intervenir, más bien, ¿sí? Los que tienen su ejercicio construido, que ya tienen el nombre y la temática, y que quisieran compartirnos un minuto, ¿sí? Para que alcancemos un poco y que luego podamos pasar a los otros ejercicios.
Buenas noches. ¿Puedo intervenir? Buenas noches. Sí. Bueno, entonces, pues ya les había comentado antes, yo voy a trabajar con el elemento arena. El Sí. nombre de mi trabajo es Raíces de Arena. La temática va a ser la tierra y la cultura. El componente, pues voy a trabajar sobre un mito ancestral, todavía no lo he definido. Y pues el guión literario, pues es yo más o menos tengo ideas así como sueltas, pero eso es como la guía que tengo. Una mujer con una canasta, lleva un vestido blanco largo, su cabello es cubierto por una pañoleta de colores y pues va relacionándose de diferentes formas con la tierra. Sí, esa es como la idea general de mi trabajo. Julie, ¿me regalas tus apellidos, por favor? Marín Abadía. Muchísimas gracias, Julie. Genial. Vamos a mirar cómo se convierte toda esa descripción del guión literario en una poesía. Es una mujer que va a una canasta de tierra. O sea, realmente es poesía. Entonces buscamos que ese elemento que conecta no solamente sea el cuerpo, sino ese lenguaje corporal, esos elementos, esa poesía del cuerpo y el objeto que acompaña ese, digamos, esa conexión o que conecta, termina de conectar. Muchísimas gracias y me gusta mucho el nombre, ¿sí? Siempre yo digo, los nombres deben atrapar. Raíces de arena. Es que en qué cabeza se piensa uno que las raíces son de arena, ¿sí? Entonces, son palabras poéticas que llevan a que el lector, la persona que la escucha de una vez, se conecte. Raíces de arena. Es poética, es diciente y son dos historias. Entonces tú estás contando desde esa raíz, desde esa sensación, desde esa historia de tu pueblo, ¿sí? Pero al mismo tiempo sigues conectándolo contigo porque es tu cuerpo quien narra, quien cuenta. Y es la arena que tiene múltiples facetas, o sea, que tiene múltiples significados, porque es una tierra que se diluye, que es pequeña, que tiene múltiples colores, formas, ¿sí? En fin. Entonces, muchas gracias, Julie. Me emociono cuando las escucho. Janina. Bueno. Ustedes disculpen si escuchan una bulla por ahí, pero aquí los vecinos que están un poquito alegrones hoy. Tranquila. Bueno. Yo llegué hasta la parte del boceto escrito, maestra, con una temática que se llama Problemática de los ríos en Colombia, en especial el río Manzanares, ubicado en la ciudad de Santa Marta. Mi temática. Mi componente es ambiental. El nombre, bueno, tentativamente se llama Lamento de un río. La sinopsis es Lamento de un río. La sinopsis es la historia de un río que cuenta las experiencias vividas en diferentes tramos de su recorrido. Y el boceto lo tengo de la siguiente manera, dice: cuenta el espíritu del río, su historia en diferentes tramos de su recorrido, la alegría que le genera su nacimiento, su vocación de servicio a la humanidad, el ver la felicidad de las personas cuando disfrutan de sus aguas, el agradecimiento con los seres que lo cuidan, porque reconocen su importancia. Sin embargo, en el tramo medio de su viaje, su preocupación es notoria, nota cambios en su esencia y él sabe que no es culpable. Lucha por volver a la normalidad, pero las fuerzas externas son más fuertes que él. Ya no tiene muchos amigos, sus dolientes son pocos. Al final, su vigor sucumbe y es impregnado por un olor a fango, inconsciencia, a muerte. Y lo peor es que el amigo que siempre lo esperaba con los brazos abiertos,
Ahora también sufre las consecuencias de un lamento tangible que se llama contaminación. Esa va a ser mi historia más o menos. Bueno, y hay una historia bastante larga y tiene muchos elementos, es interesante también. Vamos a ir llevando esa, cuando hablamos de boceto, es porque es una idea primaria, ¿sí? Es como cuando el pintor coge y, y traza en el lienzo con su brocha, y salen muchas ideas y luego va decantando, van sacando, va limpiando, entonces, y va integrando otros elementos. Entonces, muy bien. Ahora, cuando vamos a llevar ese digamos, el guión literario, es ir dejando sus matices, esos detalles que cuando yo lo narro, prácticamente estoy contando una historia, pero estoy haciendo poesía y estoy dejando todos los elementos que están conectados con el movimiento, con lo que está sucediendo, ¿sí? Y van bien. Simplemente que ahora hay que coger todos esos elementos, ir limpiando, ir sacando, ir dejando lo esencial, ¿sí? Lo que está cargado de esa digamos, está cargado de la historia, pero de lo que se puede transformar en una imagen. Eso es. Entonces, muy bien. Es trabajo por delante, pero bien. Chévere, ¿cierto? Gracias, Janina. No sé quién más quiera. Lorena. Lorena, tiene la manita levantada. Ánimo, Lorena. Maestra, gracias. Bueno, respecto a la investigación que yo estoy haciendo, el nombre que le puse a mi obra es 3. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos haciendo el ejercicio anterior contigo, sí. Las experiencias que tuvimos me hizo pensar muchísimo en mi infancia. Yo no recuerdo, pero hubo una compañera que también tuvo como la misma sensación. Y a partir de ahí me hizo pensar un montón de cosas en lo que sentíamos, digamos, ahorita con los elementos, también me hacía pensar un montón de ideas. Y digamos, ¿por qué 3? 3, porque me recuerda a la infancia, y pues en el panteón Orisha, el Ewa es el número 3 y el Ewa está representado por un niño. Y pues, pues también mi religiosidad va enfocada hacia la Yoruba, hacia la religión Yoruba, entonces mis creencias van por el lado de los orishas. Entonces es como, siempre en mis trabajos hay como una forma de hacerles a ellos como un honor, como de siempre mencionarlos, alabarlos. 3 también por la Santa Trinidad, no sé por qué me hizo pensar como en la religión, también en el espíritu, Dios, también toda esa locura. Y también 3 porque nosotros somos piel, hueso, músculo y hueso. Entonces como que me hace sentir que se está convirtiendo, o sea, se ha convertido en una danza muy visceral, y por eso menciono como todos esos elementos, porque siento también que relaciono la vida, la infancia, la adolescencia, la adultez, no sé, el 3 me volvió loca. Entonces, en ese sentido, como lo que tú decías, ¿no? Como que uno empieza a sacar ideas y el cuerpo empieza como a cobrar vida por partes y a querer hacerlo todo, y uno poco a poco va formando. Y son las ideas que he tomado hasta ahora. Muchas gracias. Gracias a ti, Lorena. Interesantísimo, así como el de Julie, como el de Janina. A Janina no le dije que el nombre me gustó mucho. Lo del río. Hay una cosa contigo cuando dices 3. Es que, o sea, yo no me lo imaginé que lo estabas conectando con la religión Yoruba. Y interesantísimo cuando vas haciendo esa conexión de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también dices es que el Ewa, que es el Santo Niño de Atocha, que es el que abre los caminos. Entonces, mira cómo todo va encontrando
se va conectando cuando uno piensa en el tema y le da el nombre y le va encontrando todas esas conexiones, va investigando y va llenando de elementos la supuesta, digamos, sí, su historia, su creación, y van diciendo cosas, también cuando lo dicen, dice, mira que aquí dije algo que no lo tenía anotado por acá, entonces también van encontrando otros elementos para seguir contando. Por aquí Luis tiene la mano levantada. Luis, ánimo. Luis y luego Karen. Bueno, el nombre pues tentativo que tengo es Somos Condenados. La temática gira en torno al componente social. Digamos, está basada en una obra de Jesús Abad Colorado, que habla sobre, digamos, él es un fotógrafo que registra el conflicto, y entonces alguien tomó esas imágenes y las mezcló con el Vía Crucis, y cada estación tiene una imagen. Entonces la obra pretende hacer esto, tomar la obra de él, bueno, eso no sé si se puede, pero sí algo así similar, y hacerlo y plantearlo en la escena. Luis, es muy interesante cuando tú hablas del trabajo de Jesús Abad Colorado, porque él es un fotógrafo de guerra, él ha registrado las masacres que han acontecido en este país. Y bueno, yo que estuve haciendo el performance en Bojayá y que estuve en el rito de inhumación, bueno, que he estado en muchos de esos momentos que hablan de memoria, de esa memoria del dolor en el Chocó. Bueno, conozco el trabajo de Jesús Abad, lo conozco, somos amigos, ya pues que un poco. Entonces, cuando tú dices, yo voy a tomar la obra de él y no sé si se pueda, claro, porque es que tú estás tomando un referente para inspirarte, ¿sí? Y tú cuando lo vas a llevar a la escena, tú estás sacando de ese contexto, de la fotografía, de esa imagen que está ahí plasmada, y lo vas a poner en otro contexto, en otro espacio, y lo vas a cargar de elementos que, aunque te estás apoyando en su obra, no es lo mismo, ¿sí? Pero tú sí, cuando estás escribiendo, vas a ir hablando de esos y vas a ir dándole el crédito, porque te estás inspirando de ese trabajo de Jesús Abad. Entonces, me parece muy interesante que se siga narrando, que se siga contando la memoria a través del cuerpo, porque ha sido el cuerpo el que ha estado afectado de muchas formas. El cuerpo ha sido masacrado, mancillado, herido, sometido. Entonces, yo creo que yo no me cansaría de hablar de todas las afectaciones del cuerpo, de la guerra, y bueno, me parece un trabajo muy valioso, muy importante que lo hagas. Muchas gracias, Luis. Y por aquí tiene la mano levantada vale, también. Maestra, gracias, usted también. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Karen. ¿Cómo está, profe? Muy bien, gracias. Bueno, yo tengo algo tal vez no muy bien estructurado en cuanto a lo que usted había dicho, el momento y eso, pero más o menos la idea va así. Se llama Fórmula contra el machismo. Es una puesta en escena pensada desde la teatralidad, desde la música, desde el cuerpo y desde el circo. Tiene como una pluriculturalidad y una interculturalidad. Se trata de una bruja que es el personaje principal, una bruja científica que ustedes
este arquetipo, que inventa una fórmula con componentes entre abstractos, pero que también dan un sentido, ¿no? Como tipo caldero de bruja, componentes que podemos encontrar en nuestras casas. Entonces ella a través de eso ella va como realizando una fórmula que supuestamente dentro de la fantasía el que se la tome, bueno, va a erradicar el machismo del mundo. La obra tiene como que de inicio comienza como contando la historia de una mujer, que es esta misma bruja, que primero fue o que vivió un machismo, que fue sometida de alguna manera, ¿no? Y ella desencadena todo ese flujo de cosas que le han sucedido, lo desencadena en busca de su libertad, se convierte en y empieza a buscar desesperadamente una fórmula hasta que ella consigue la fórmula y enseña la fórmula a todo el mundo. Como para, como quien dicen, esa utopía que uno plantea. Gracias, Karen. Bueno, fórmula contra el machismo. Aquí estás, eso se llama, eso es una provocación-acción. Este es un nombre que está cargado de provocación. Es interesante cómo también todo eso que a veces nosotros vemos y que escuchamos, que vivimos, nos lleva a pensar en hombres que son discientes, que son fuertes, que chocan, que podrían chocarse algunas personas cuando la escuchen. Fórmula contra el machismo. Entonces dice, la otra persona puede decir de entrada, yo no soy machista, pero voy a verla. Entonces, que aquí van a entrar todos los que son machistas y para que se tomen esta fórmula y cambien. Interesante como todas las lecturas que podríamos hacer desde allí y cómo se necesita desde esas mismas pulsiones, desde esas mismas cosas que vivimos, que nos lleve a nosotros a pensar en temáticas que puedan ayudar a sanar, ¿sí? A sanar, a transformar, a cambiar, porque todos somos, digamos, en esta diferencia, todos somos iguales y entonces es importante que se acabe el machismo y si tú tienes una fórmula, todos los que son machistas deberíamos llevarlos para allá, así chun chun chun. Muchísimas gracias, Karen. Ahí pudieran incluir los que somos, ¿no? Porque a veces también, por lo menos en mi casa, mi mamá a veces tiene un comportamiento machista, entonces también lo hago como desde esa perspectiva en que es necesario como para todo el mundo, hombres, mujeres, porque de pronto todos llevamos un poco de ese machismo. Sí, así es. Completamente de acuerdo contigo. Sí, porque había una frase que yo siempre escuchaba o que escuchaba muchas veces que decía, las mamás siempre han sido muy machistas porque le prohibían a los hombres que entraran a la cocina, que barrieran o que hicieran oficio y que solamente lo tenía que hacer la mujer. Entonces ellas iban reproduciendo esos esquemas de machismo en el hombre. Entonces, muy bien tu fórmula para el machismo. Yo sabía que iba a escuchar muchísimas cosas. Bueno, vamos a escuchar a Mario, que aquí está. Hola, Mario. Y con Mario finalizamos para que le vamos dando cierre a nuestro encuentro de hoy. Ánimo, Mario. Laura, el tema mío es más hombres en tiempo. ¿Cómo podría decirte? El tema es un rito de iniciación. O sea, como el hombre, como los varones, por lo menos en nuestro contexto de la costa caribe, a los 15 años, a la mujer es la que se muestra en sociedad. Pero a los varones no se muestra, no,
no hay una muestra de decir, hombre, los varones ya son aptos, no solamente para aparearse, sino también para todas esas dimensiones que el hombre transita, para la parte económica, social, cultural, política, ¿verdad? Entonces, siempre, inclusive en la danza se hace algo muy particular, el hombre simplemente es como una ficha decorativa acá en la región Caribe. Y todas estas preguntas comenzaron como a mí a mortificarme como bailarín, y un día leyendo Fernando Zapato Olivella, una obra que participé, Canto Cimarrón, encontré en la lectura como hay un dios que se llama Muntus, y es la conexión entre tus ancestros con la parte terrenal, ¿no? Y comencé como a coger esos elementos literarios de Fernando Zapato Olivella, y a través del rito del bullerengue crear hombres en tiempo de bullerengue. ¿Qué significa Muntus? Es esa conexión con mi pasado, como mi papá me presentaba en sociedad. Entonces, eso es lo que hombre en tiempo de bullerengue es como a nosotros los varones nos presentamos dentro de una sociedad y decir, hombre, no solo somos aptos para la parte de creación, sino yo lo miro, Mario Piña lo mira como un rito para presentar al varón en sociedad, para que le digamos a la sociedad, ya están aptos para las dimensiones en las cuales tienen que traficar, ¿no? ¿Qué más? Siento que sé que estoy tomando elementos de la tradición, como es el rito, muchos movimientos, golpes, elementos que tienen que ver con lo ancestral, que me ha permitido a mí como encontrar eso en lo que tú hoy me dijiste, ¿no? Que nos dijiste cómo mi cuerpo se conecta con la parte ancestral, con todos estos dioses, pero luego cómo yo hago con todos estos elementos ancestrales, presentarlo en la vida cotidiana, en la urbe, por decirte algo, porque yo siempre estoy en la ciudad y entonces es como eso. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Hay momentos que me siento un poquito como confundido en cosas, porque a veces siento como que estoy agrediendo. Todo eso es lo que, como una vez me dijo una cantadora de bullerengue, que yo era un, anatema de la danza, porque yo estaba violando la tradición afro por hacer como unas cosas raras. Digo, no es que no las haga, sino que es lo que yo siento, lo que es mi espíritu de creación me conduce a crear. No creo para mí, sino creo que es para la posteridad. Entonces, estoy en esa dinámica. Hoy en tus explicaciones me diste como unas pautas para ir organizando un poco más, desaprender un poco de los temores, ni del qué dirán, ni nada de eso, sino de lo que yo sienta y lo que yo perciba de la obra. Porque al fin y al cabo esto es algo que quiero comunicarle a los espectadores, entonces es como eso. Gracias, Mario. Mira que cuando nosotros hablamos de las danzas autóctonas, entonces todas esas danzas que están allí, que no cambian en su estructura, en sus pasos, que siempre se ejecutan de la misma forma, ¿cierto? Siempre. Pero cuando nosotros miramos lo que es la tradición, las danzas tradicionales, vemos que estas, aunque se mantiene y se conserva en la música, digamos, la estructura planimétrica varía, ¿cierto? Se conserva los pasos, pero la estructura planimétrica puede variar, y es allí donde yo digo, es que por eso yo en algún momento yo dije, es que yo me alejé de la danza tradicional, porque era como seguir repitiendo lo que muchas veces y siempre yo hice danza folclórica, y entonces era lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso no se mueve más, o la hace con más fuerza o con más entusiasmo, pero sigue bailando jota, currulado, bullerengue, o polka, o mazurca, o chotizo, o foxtrot, o strut, o guabina, o tamborito, o bueno, en fin, sigue haciendo lo mismo. Entonces, en esas búsquedas fue que me fui encontrando, como yo hacía teatro, entonces siempre jugaba
jugaba con lo que era la expresión corporal, hacía danza libre. Y en esa búsqueda, en ese encontrarme con la danza libre, fui llegando poco a poco a la danza contemporánea y a la danza afrocontemporánea. Entonces, integro siempre en mis trabajos algún elemento de lo tradicional. Como antes les decía, en la obra pasada, Bajo la piel, integré ese elemento de la batea, de la danza de la batea, pero no tiene nada que ver con lo folclórico, sino que es una cosa ya mía. Y por eso yo te digo, es crear desde tus propias pulsiones y olvidarte del qué dirán, si te van a juzgar, es lo que tú dentro de tus realidades estás sintiendo y que quieres proyectar. Y quiero... quiero finalizar con yo tengo una música de tambor, pero como aquí tenemos si no me equivoco, hay un estudiante que es sordo, bueno, que aquí está nuestro intérprete, me gustaría que me pudiera, voy a decir unas palabras acá de un poema de un libro que se llama Los viajes de la luz. Entonces, aunque todos podemos seguir desde allí, sí quiero que van a escoger, ya estamos finalizando, 3 movimientos conectados con el agua, con las hojas y con la tierra, o con el objeto que encontraron, con el que trabajaron hoy, o simplemente con su cuerpo y la pulsión que le deja la música. Pero Luis, quiero que se conecte de esas formas que le deja que le llega a través de la palabra, ¿sí? Que más que el sonido de esos, es como siente él esos tiempos, si son fuertes, si son débiles, si son intensos, desde el oído, ¿sí? Que como desde la metáfora del oído, del escuchar, cómo escucha mi palabra, cómo se le transmito mi voz. Profe, ¿está hablando de mí? Sí, para que Dani le transmita pues como toda esta... Porque voy a poner una música que es de tambores, pero quiero que cuando yo le lea el poema, le encuentre más desde esas pulsiones, desde la intenso, si es suave, si es pesado, si es rígido, cómo lo siente, cómo le llega las palabras. Mi percepción de la música tiene que ser algo muy fuerte para yo sentir el ritmo. Cuando es algo que casi no se siente, que es muy pasito, entonces no me transmite nada. No me transmite nada y me parece como aburridor el proceso. Pero cuando está en un tono bien fuerte, que yo siento las vibraciones, entonces me produce alegría. Perfecto. Entonces, que yo lo sienta y que me transmita. Bueno, perfecto. Entonces, quiero finalizar con esta frase: deshaciendo para atrás, hacia las montañas de bordes delicadamente azules, como el peyote en los gobiernos sutiles del desierto, donde me espera el guayabo musculoso, batiendo sus alas momentáneas. Las aves del mar surcan el tiempo. Entonces yo quiero que esa palabra, ese texto, ese párrafo, lo exprese con movimiento. Y quiero que los chicos ese mismo texto lo lleven a expresar con su movimiento, pero les voy a poner música también para ver
cómo lo sienten. Cuando estén todos listos y pónganse de pie, se levantan, se desestresan. Y voy a mover la silla. No me voy a quitar los lentes porque si no ya no veo bien. Si se alcanza a escuchar. Luis, entonces, con la poesía que le di, lleva todo eso al cuerpo y el resto vamos a llevar todo eso al cuerpo. Vamos saltando el cuerpo, eso. Los quiero ver. Profe, yo no logro escuchar bien. ¿Cómo? Yo no logro escuchar bien el audio. Muy bien, ya vamos soltándonos. Muy bien, ahora sí los voy a ver a todos. Ahora sí quiero verlas, quiero ver a Dani, quiero ver a Liz. Bueno, regálenme el placer de verlos. Con para que nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias.
Me encantó mucho compartir con ustedes. Yo espero que toda esta experiencia de encontrarse con la escritura, el movimiento, trasladar imagen, objetos al papel, les permita seguir dejando fluir esa imaginación, esa creatividad. Vamos a seguir en contacto y bueno, vamos a seguir presentes y muy pendientes de sus proyectos y ver cómo estos evolucionan. Quiero que cada uno me regale un movimiento con el que despedirían esta clase, este encuentro. Sus 3 movimientos, 1, 2 o 3 movimientos con el que es. Gracias, Mario. Karen, Felipe. Está diciendo que los quiere mucho. Un movimiento, entonces utiliza una seña prestada de Estados Unidos que significa los quiere mucho. Gracias, igualmente. Lo hice bien. Bien, bien, muy bien. Hasta luego todo. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Ida. Gracias, maestro. De verdad, muchísimas gracias, Dani. Nos vemos. Un abrazo. Para todos. Muchas Chao, gracias. que tengan buenas noches. Igual, te cuida mucho. luego, Muchísimas gracias a todos. gracias. Un aplauso para ustedes. Acá sí. Un placer, de verdad. Bueno, ahí nos despedimos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.